Mi Dios, te damos muchas gracias, Padre, por esta mañana, Señor. Gracias por el gran privilegio y la oportunidad que nos das de contemplar, Señor, un día más. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, Señor, para con nosotros. Gracias porque nos has provisto de todo lo necesario. Nos has dado el sustento y el abrigo, Señor, y con eso podemos estar gozosos, Señor. Gracias porque has hecho todo por la salvación de nuestras almas. Aún, Señor, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando estábamos perdidos en el mundo sin esperanza y sin Dios, tú nos salvaste, Señor. Tú viniste y moriste en nuestro lugar, Señor. Tomaste nuestro pecado y lo llevaste sobre sí, Señor. No tenemos cómo pagarte, Señor, todo lo que has hecho por nosotros. No tenemos, Señor, cómo agradecerte. Solamente, Señor, queremos darte la gloria y tributarte, Señor, con nuestros labios, con nuestras bocas, Señor, con nuestra alabanza, Padre. Presentar nuestras vidas a ti en sacrificio vivo, santo y agradable, porque ese es el culto racional que te podemos dar, Señor. Te pido que en esta mañana, Señor, tu palabra llegue a nuestros corazones, que tu Espíritu nos guíe, Señor, en toda verdad, y que hagas en nosotros, Señor, por medio de tu palabra, lo que tú deseas para la gloria y honra de tu santo nombre. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro amado Señor. Amén. Bien, vamos a avanzar por el estudio del Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 5, versículo 43. ¿Ya lo tenemos? Bueno, entonces vamos a darle observación a la palabra de Dios. Capítulo 5, versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiré. Estamos en el contexto en donde el Señor ha venido hablando a estos judíos. Recordemos que todo inició por una acusación que estos líderes religiosos hicieron al Señor. ¿Recuerdan qué fue específicamente lo que dio pie a esto que estaba ocurriendo y por lo cual el Señor ha iniciado este sermón? ¿Cuál fue la situación? Sanó un paralítico en sábado. Sanó a un hombre que estaba paralítico en el estanque de Betesda en el día de reposo. Y por haber infringido la ley según ellos, el Señor empieza todo este discurso. Ahora nos encontramos en el versículo 43, en donde después de dar una tremenda revelación acerca de sí mismo y de su divinidad y de su unidad con el Padre, todo lo que hemos observado a lo largo de este extraordinario sermón, el Señor les dice: yo he venido en nombre de mi Padre. El Señor vino como representante de Dios a hacer su voluntad, obedecer y dar gloria. Si los hombres realmente hubiesen amado a Dios, habrían recibido y amado a aquel a quien Él envió y quien buscaba agradarle en todo.
Al rechazar a Cristo, demostraron que no tenían verdadero amor hacia Dios. El Señor, observamos en la clase anterior que el Señor les dijo: ustedes no tienen amor de Dios. Todo su sistema religioso estaba fundado en pura hipocresía y legalismo, pues no les permitió honrar al verdadero enviado del Padre. El Señor dice: yo vengo como representante de Dios, he venido enviado del Padre, y ustedes no me quieren recibir, no me recibís. En este Evangelio, según Juan, creer en Jesús no es solamente un credo teológico, sino que implica un encuentro con Él que comienza con la decisión de confiar para así tener una relación especial de crecimiento que conlleve a la madurez doctrinal y a vivir a Cristo cada día en la práctica. En ese sentido podemos preguntarnos, con esa definición que acabo de dar, ¿hemos creído en el Señor? ¿Hemos creído en Jesucristo? ¿Le hemos recibido? ¿O estamos como se encontraban estos hombres, con la verdad y la luz plena frente a sus narices, perdónenme la expresión, y estaban empecinados en rechazarle y endurecidos hacia él? Luego el Señor dice: si otro viniese en su propio nombre, a ese recibiré. Prefirieron la mentira sobre la verdad, el engaño y el error por encima de la bendita persona más cierta y confiable. Jesús predice y tiene en mente a los muchos falsos cristos y maestros que surgirían en los primeros siglos. Se dice que desde el tiempo del Señor hasta la actualidad se han levantado 64 falsos cristos. Imagínense, durante la historia se han levantado 64 falsos mesías que han engañado a muchos judíos. Pero es más probable que el Señor también haga referencia a un personaje que aparecerá al final y que engañará también a los judíos. ¿Quién es? El anticristo. Mire que el Señor viene enviado del Padre. El anticristo aparecerá imponiéndose a sí mismo. Surgirá en medio del pueblo y exigirá ser adorado como Dios. Alguien con un yo atrevido ante quien los orgullosos se postrarán para honrarle como a su verdadero Señor. Qué tremenda condición la de los judíos. Rechazaron al Señor de la gloria, pero cuando venga el impostor, el falso, a ese lo recibirán. De la misma forma que en Jesucristo vemos a Dios Padre, en el anticristo se revelará Satanás. La mayoría de los judíos aceptarán a este malvado ser como su dirigente y salvador, por lo cual la justicia y el juicio de Dios caerán
con severidad. ¿Qué hecho más trágico y lamentable que el Señor de la gloria, el Verbo eterno, haya venido a lo suyo y los suyos no le recibieron? Le han dado la espalda al único camino, la verdad y la vida, prefiriendo el extravío, el engaño y la muerte. Aquellos que rehúsan y persisten en rechazar al Señor son los mismos que empiezan a creer en todo. Cuanto mentiroso, embustero, engañador se les aparece, le creen a él. La palabra de Dios dice que aquellos que rehúsan creer en la verdad, el Señor los entrega al error. Por eso muchas personas que obstinadamente no desean creer en Jesucristo, terminan creyendo en el brujo, en el hechicero, en cuanto falso profeta y engañador se les atraviesa y les seduce de una manera tan sencilla como se lleva a un niño con un dulce, los engaña. Alguien dijo sabiamente: aquel que no puede creer en Jesucristo no cree en nada, cree en todo. Versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? El Señor aquí da otra razón por la cual estos hombres no podían creer en Él. Y dice que estaban más interesados en la aprobación de sus semejantes que en la de Dios. Sentían temor del que dirían sus amistades. Vivían más pendientes de lo que los demás pensaran acerca de ellos. Si abandonasen el judaísmo por seguir a un despreciado nazareno, obviamente les iban a ocurrir muchas cosas, y estos hombres no iban a estar dispuestos a sufrir ni a padecer por causa del Señor. Por eso nuestro Señor les está diciendo: mientras se preocupen más por la alabanza de los hombres que por la de Dios, no podrán creer. Hasta que no abandonaran esa mentalidad terrenal y desearan sinceramente la gloria que viene de Dios, es decir, al mismo Señor, su condición no mejoraría. Estos judíos miraron al Señor por encima del hombro, despectivamente, le menospreciaron y valoraron en poco, porque ellos se admiraban y se sobrevaloraban a sí mismos. Este texto nos muestra el gran principio de la íntima relación que existe entre el estado del corazón y la posesión de la fe. Creer o no hacerlo, tener fe o no tenerla, no depende únicamente de la satisfacción mental del hombre o de su convicción intelectual. Depende mucho más del estado del corazón. Si secretamente en el corazón del hombre hay amores peligrosos, es difícil que esta persona crea en el Señor. Y hablo de esos amores peligrosos refiriéndome a idolatría. Sabemos que un ídolo no es solamente
la imagen que se coloca en un altar. ¿Qué es un ídolo? Cualquier cosa que ocupe el lugar que solo le pertenece a Dios. Un hijo se puede convertir en un ídolo. El trabajo se puede convertir en un ídolo. Pero ¿cómo así si son cosas buenas? Sí, claro, son cosas buenas. Pero si le quitamos el lugar que le corresponde a Dios, estamos levantando ídolos. Por eso debemos siempre orar como alguien le decía a Dios: Señor, aparta de nosotros la idolatría, guárdanos de la idolatría, porque nuestro corazón tiene la tendencia a continuamente estar haciéndose y levantando ídolos. Un deporte puede ser un ídolo. Cualquier cosa que ocupe el lugar que le pertenece a Dios. Amores peligrosos. Si una persona se preocupa más por cualquier cosa que por la gloria de Dios, estará al final de su existencia con dudas, confusión e intranquilidad. Jamás hallará el camino de la paz. La insinceridad de su corazón será un muro insuperable en su creencia. Entonces mire que el estado del corazón está, según este texto, relacionado directamente con el creer o no hacerlo. Y termina el texto diciendo: al único Dios verdadero. Era el mismo de quien tanto ellos se jactaban en conocer y adorar. Pero como ya lo hemos resaltado, verdaderamente le desconocían en su totalidad. Cuando una persona siente miedo y temor de lo que otros puedan decir o hacer por seguir a Cristo, no puede ser salva. Si usted coloca lo que los demás piensen o lo que los demás digan por encima de lo que Dios dice, es imposible que usted sea un verdadero convertido. Para recibir al Señor y confiar en Él, uno debe desear la aprobación y el agrado de Dios por sobre todo el mundo. Dos hombres ebrios salieron de la taberna y subieron al bote que debía llevarlos al otro lado de la bahía. Se sentaron y comenzaron a remar. Trabajaron mucho tiempo y no podían comprender por qué no llegaban nunca al otro lado. Estuvieron remando durante casi toda la noche. Y al amanecer descubrieron que el bote estaba anclado. Se les olvidó levar el ancla. Así ocurre a muchos que están esforzándose para agradar a Dios religiosamente. Sencillamente no pueden creer en Jesucristo porque están anclados a este mundo. Deben liberarse del peso de las cosas terrenales y mundanas y así poder elevarse en comunión con el Señor y buscar primeramente las cosas de arriba. Versículo 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza.
Tanto los fariseos como los demás religiosos se jactaban de ser los verdaderos seguidores de su antepasado Moisés. Intentaban guardar cada una de sus leyes al pie de la letra. Lo que el Señor les dice aquí tuvo que haberles ofendido y dolido tremendamente. Tuvo que haber sido como un puñal que traspasara sus corazones. ¿Cómo así? ¿Que Moisés nos va a acusar a nosotros? ¿Que tanto hablamos de él? ¿Que tanto lo citamos? ¿Que tanto estudiamos lo que él escribió? ¿Que procuramos guardar la ley de Moisés al pie de la letra? Y que ahora venga Jesucristo a decirnos que Moisés nos acusará. Después de mencionar toda una lista de testigos, recuerda que hemos venido hablando de varios testigos que el Señor cita. Ahora el Señor menciona a Moisés. Todos los judíos reverenciaban a Moisés como el fundador de su fe. Aún más, fueron los escritos de Moisés los que ellos habían llevado a convertir en una religión por obras. Ahora recordemos que también fue una supuesta violación a la ley de Moisés la que dio origen a todo lo que el Señor estaba hablando. ¿Recuerdan? Alguien lo dijo por ahí. Violar el día de reposo. La intención de Moisés nunca fue que la ley llegase a ser el fin, pues por la ley nadie puede ser justificado, ya que ninguno puede guardarla a perfección. Moisés predijo el fracaso de Israel y habló de un Salvador. Si prestaban atención a sus palabras, no existía razón para rechazar a Cristo. Si realmente creyeran a Moisés, estos hombres debían recibir al Señor. Ahora, el texto no nos está diciendo que Moisés se levantará contra ellos para acusarlos en la corte celestial. No nos da a entender eso. Lo que quiere decir es que no creer en el Señor equivale a no creer a Moisés. Continuamente los escritos de Moisés estaban siendo leídos en las sinagogas y se convertían en un testimonio claro y contundente de que el Señor estaba hablando con verdad. Lo que Jesús le está diciendo a estos hombres es equivalente a si nosotros fuéramos a un católico, a alguien de la religión tradicional, y le dijésemos: María, los santos que ustedes tanto veneran, Pedro, de quien dicen ser el sucesor, Pablo y los demás apóstoles, todos ellos los han de acusar. ¿Por qué? Porque María dijo: haced todo lo que os dijere. Pedro dice en sus escritos: yo no soy la roca es Él. Los santos a quien tanto veneran, todos ellos dan testimonio de que están en el error, y todos ellos delatan la falsedad y la hipocresía que hay en la religión. Es lo mismo que el Señor está diciendo acá. Moisés testifica en contra de ustedes. Moisés los acusa, porque de mí habló él. Versículo 46. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Aquí el Señor
amplía la idea que inició en el pasaje anterior. Si estos judíos hubiesen creído realmente a Moisés, inevitablemente tenían que creer en el Señor. El testimonio de Moisés fue tan claro y explícito que debía haberles conducido al Señor. Ahora notemos que el Señor Jesucristo ponía los escritos de Moisés al mismo nivel de sus palabras. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor colocaba los escritos de Moisés al mismo nivel de sus palabras? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Si leemos el Antiguo Testamento como el Nuevo, estamos viendo la palabra de Dios. Moisés escribió acerca del Señor claramente en pasajes como en Deuteronomio, cuando dijo: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Imagínense. Qué claridad tan impresionante con la que escribe Moisés. Levantará profeta y hablará en el nombre de Jehová. ¿Quién era? ¿Quién era el profeta al que se refería Moisés? El Señor. ¿Y qué les dijo? Cuando se aparezca, escúchenlo. Ahora el Señor aparece y estos hombres que conocen los escritos de Moisés no le creen. Luego dice el Señor: de mí escribió él. En los libros de Moisés, que son ¿cuáles? ¿Qué libros escribió Moisés? Pentateuco. Para los judíos, el Torá. Son los 5 primeros libros de la Biblia. Deuteronomio. Ahí está. ¿Cuánta profecía encontramos en esos libros? ¿Cuánta revelación por medio de personajes, tipos, ceremonias, de muchas y diversas formas? Todo lo que hay en ellos nos conduce a Cristo. Ahora podemos ver también que el Señor habla de Moisés como un personaje real e histórico. Alguien que escribió y vivió y que sus obras son verdaderas y merecedoras de todo crédito y de autoridad. Aún así, hay mucha gente que todavía está negando los escritos de Moisés. Y peor aún, hay muchos que tienen los escritos de Moisés, pero todavía siguen empecinados en negar al Señor. Versículo 47. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Ahora el Señor da una solemne y trágica conclusión de todo el sermón. Existe una estrecha relación entre los escritos y la palabra. Al parecer, los judíos confiaban más en los escritos. Y de pronto eran como muchos de nosotros cuando vamos a hacer algún negocio. Cuando vamos a hacer el negocio, digamos, la compra de una propiedad, ¿usted qué prefiere, la palabra o los escritos? Los escritos. Ya nadie tiene palabra, ¿no es cierto? Es tan difícil creer hoy a las personas, porque muchas veces ni siquiera los mismos cristianos tienen palabra.
Parece que en tiempos antiguos no había necesidad de ir a notarías. La gente le decía a otro: le voy a vender mi propiedad y se la vendo en tanto. Y el otro le decía: vale el negocio. Daban la mano y ya quedaba cerrado el negocio, solamente con la palabra. Pero hoy en día la palabra está tan desvirtuada, tan caída, que es difícil. Y seguramente esto le pasaba a estos judíos. Ellos creían más en los escritos que en las palabras. Por eso el Señor les dice: si no pueden creer en lo que está escrito, en lo que escribió Moisés, ¿cómo me van a creer a mí en lo que les estoy diciendo? ¿Cómo van a creer mis palabras? No aceptaron lo que su legislador Moisés escribió. Tampoco aceptarían lo que el Señor les está diciendo. Creo firmemente que ahora, como hace más de 2000 años, es imposible separar a Moisés de Cristo. Si no cree en uno, tarde o temprano descubrirán que no pueden creer en el otro. Si empiezan por desechar a Moisés y sus escritos, lo más coherente es que rechacen también a Jesucristo. Si no desean el Antiguo Testamento, descubrirán que no pueden tener el Nuevo, ya que los dos están tan unidos que son inseparables. Abraham Lincoln, un expresidente de los Estados Unidos, dijo: creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios jamás haya dado a los hombres, porque todo el bien que emana del bendito Salvador del mundo se nos comunica a través de este libro. En el domingo anterior observábamos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, hermanos, como conclusión podemos ver: estos hombres no tenían la palabra. Lo observamos en versículo 38. El Señor les dice: no tenéis su palabra. En versículo 40 observamos: y no queréis venir a mí. No quisieron ir al Señor. En versículo 42 dice que no amaron a Dios. No tenéis amor de Dios en vosotros. En versículo 43 dice que no quisieron recibirle. En versículo 44 buscaban el honor de los hombres, no el de Dios. En versículo 47 no quisieron escuchar su palabra. Entonces no ha de sorprendernos por qué razón no podían creer y así ser salvos. Ahí vemos toda una lista de cosas que estos hombres hicieron. Por otra parte, podemos en este tremendo sermón que acaba aquí en el versículo 47 observar 11 asuntos de vital importancia, y los voy a citar a manera de repaso. Vimos la íntima relación que existe entre el Padre y el Hijo, la dignidad y el nombramiento divino del Hijo, los privilegios del hombre que cree. Cuarto, el avivamiento de los espiritualmente muertos. Quinto, el juicio. Sexto, la resurrección del cuerpo. Séptimo, el valor de los milagros. Octavo, las escrituras. Noveno,
la corrupción de la voluntad del hombre, secreto de su perdición. 10, el amor a la alabanza. 11, la importancia de los escritos de Moisés. Y de forma práctica podemos pensar, lo que fue para estos judíos religiosos el mayor privilegio, ahora se ha convertido para ellos en la mayor condenación. Siempre todo privilegio trae responsabilidad. Y podemos preguntarnos, mis amados hermanos y amigos, en esta mañana, de una forma práctica, ¿qué estamos haciendo con lo que el Señor ha depositado en nuestras manos? ¿De qué manera le estamos glorificando a Él? ¿Cómo estamos utilizando los dones, los talentos y todo lo que el Señor nos ha dado? ¿Qué hemos hecho con eso? Al que más se le da, más se le exige, más se le demanda. Entonces, que esto sea una advertencia para que no nos pase lo que le ocurrió a estos hombres, que tenían una religión, tenían una fachada, profesaban adorar y tener comunión con el Dios único y verdadero. Pero aquí, por la palabra, podemos ver que estaban lejos, muy lejos de la verdad, que su religión no les servía para nada, porque una religión sin Cristo no es nada. La religión que excluye al Señor no sirve para nada y no conduce a nada diferente del infierno. Que el Señor nos guarde y nos ayude.